Hola, hoy veremos la teoría sociocultural de Vygotsky, pero antes debemos saber qué es una perspectiva cognitiva. Bien, una perspectiva cognitiva se centra en los procesos del pensamiento y en las conductas que reflejan dichos procesos. Esta perspectiva engloba las teorías de influencia tanto organísmicas como mecanicistas. Psicólogo, pedagogo y filósofo más famoso de Rusia, Lev Semyonovich Vygotsky 1896 a 1934. La vida profesional de Vygotsky se focalizó principalmente en el desarrollo durante la infancia, en la psicología del desarrollo y en la filosofía educativa. No obstante, sus ideas también fueron relevantes para campos como la filosofía y la metodología de la ciencia, el estudio de las funciones mentales superiores o el de la interacción entre seres humanos. Según Vygotsky, las personas desarrollamos nuestro repertorio de comportamiento durante la infancia a partir de la interacción con otras personas del entorno. En este sentido, es muy relevante el peso de la cultura que explica la interiorización de una serie de conductas, hábitos, conocimientos, normas o actitudes determinados que observamos en quienes nos rodean. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso, el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes.
Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? ¿Cómo incluir la teoría de Vygotsky en la educación? Establecer actividades y juegos que estimulen la zona de desarrollo próximo del estudiante, como lo es la lluvia de ideas, cuestionarios de falso y verdadero y completar oraciones. Estructurar las actividades por niveles de dificultad durante el proceso de aprendizaje, por ejemplo, los rompecabezas, los acertijos y las sillas musicales. Otra de las actividades sería apostar por un trabajo colaborativo más que uno individual, enfocarnos en el trabajo en equipo como juegos de construcción y juegos de pareja. Y por último, implementar actividades lúdicas que faciliten la interacción social. Hoy hablaremos acerca del condicionamiento operante. El creador de esta teoría fue Burgos Frederick Skinner, quien nació el 20 de marzo de 1904 y murió el 18 de agosto de 1990. Murió a sus 86 años. Él fue un muy importante psicólogo estadounidense en el siglo XX, que para esta época él fue en donde creó esta teoría. Y sus investigaciones sobre la teoría del condicionamiento operante comenzaron a partir de 1930. El primer libro que atrajo la atención de la comunidad científica fue The Behavior of Organisms and Experimental Analysis en 1938, que traducido dice El comportamiento de los organismos, un análisis experimental. En este libro, Skinner presenta sus principales fundamentos del condicionamiento operante y desde entonces tuvo mucho éxito. Su trabajo en la teoría se convirtió en una parte fundamental de la psicología del comportamiento. Se volvió la base de la terapia conductual, los ejercicios militares, el adiestramiento animal, entre otros. Hablaremos de 3 puntos importantes en esa teoría, los cuales son el refuerzo, la extinción y el castigo. Tanto en el refuerzo como en el castigo existe el positivo y el negativo, en el cual en el positivo se agrega algo y en el negativo se elimina algo. El refuerzo positivo es la introducción de un estímulo agradable después de una conducta para aumentar la probabilidad de que la conducta se repita. Un ejemplo puede ser cuando un niño hace su tarea, recibe una estrella dorada. Esa estrella dorada es algo agradable que sigue a su buena conducta y como resultado el niño está más motivado para seguir haciendo la tarea en el futuro porque espera recibir más estrellas. El refuerzo negativo es la eliminación de un estímulo desagradable después de una conducta para aumentar la probabilidad de que la conducta se repita. Imaginémonos que tenemos dolor de cabeza y tomamos un acetaminofén. Después de tomar el acetaminofén, el dolor de cabeza desaparece. La eliminación del dolor de cabeza es algo desagradable. Después de tomar el acetaminofén, hace que nosotros seamos más propensos a tomar un analgésico en el futuro cuando volvamos a tener un dolor de cabeza. En este caso, el comportamiento de tomar el analgésico es el reforzado negativamente, porque elimina el estímulo desagradable del dolor. En el castigo positivo es la introducción de un estímulo desagradable después de una conducta para disminuir la probabilidad de que la conducta se repita. Un ejemplo es cuando un perro salta sobre las personas y al hacerlo recibe un chorro de agua en la cara. El perro aprenderá a no saltar porque cada vez que lo hace recibirá algo desagradable, lo cual es el chorro de agua. El castigo negativo es la eliminación de un estímulo agradable después de una conducta para disminuir la probabilidad de que la conducta se repita.
Un ejemplo de este puede ser cuando un adolescente llega tarde a casa y sus padres le quitan el acceso al carro durante un tiempo. La eliminación de algo agradable es el coche después de llegar tarde. Entonces, la eliminación de algo agradable, que es el conducir el coche durante un tiempo, reduce la probabilidad de que vuelva a llegar tarde. Y ahora pasamos a lo que es la extinción. La extinción es la reducción gradual de la conducta que ya no se refuerza. Pensémoslo como apagar una conducta. Si un niño hace un berrinche para conseguir dulces y los padres dejan de darle dulces cuando hace berrinches, con el tiempo el niño dejará de hacer berrinches porque ya no tiene la recompensa que buscaba. El condicionamiento operante se basa en la idea de que podemos aumentar o disminuir una determinada conducta agregando una consecuencia. Por ejemplo, si un perro hace popó en una alfombra, podemos proporcionarle un refuerzo para que lo haga de nuevo o un castigo para que se detenga. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos, lo que significa que tenemos 4 formas posibles de enseñarle una lección a este perro. Podemos dibujar las 4 opciones en una tabla. Si el refuerzo es positivo, agregamos algo agradable, como una galleta, para aumentar la probabilidad de un comportamiento. Si el refuerzo es negativo, aún queremos aumentar el comportamiento deseado, esta vez quitando algo desagradable, como la correa. Si el castigo es positivo, agregamos una respuesta desagradable para disminuir el comportamiento. Cuando el castigo es negativo, también queremos disminuir el comportamiento, ahora quitando algo agradable como la cómoda alfombra. Si detenemos cualquier tipo de manipulación, la conducta condicionada eventualmente desaparecerá nuevamente. A esto se lo llama extinción. El condicionamiento operante fue estudiado por primera vez por Edward L. Thorndike y más tarde se hizo famoso por el trabajo de B. F. Skinner. Skinner creía que los organismos están haciendo lo que hacen de forma natural hasta que accidentalmente encuentran un estímulo que crea el condicionamiento, lo que resulta en un cambio de comportamiento. Para probar esto, colocó una rata dentro de una cámara de condicionamiento operante que más tarde se conoció como la caja de Skinner. Entre otras cosas, dentro de la caja había una palanca que, al ser presionada, soltaba comida. El condicionamiento ocurre en una contingencia de 3 términos, hoy conocidos como el ABC del comportamiento por las siglas en inglés. A es por antecedente. La rata golpea accidentalmente la palanca que activa la liberación de comida. B es por comportamiento y se refiere a la respuesta. La rata sigue presionando la palanca. C es por consecuencia. Sigue saliendo comida. La fuerza de la respuesta al condicionamiento depende del programa de refuerzo. Si siempre hay comida después de presionar, la rata se comporta de manera predecible. Si la comida se libera al azar, la rata se comporta erráticamente como un adicto. Skinner, nacido en 1904, era profesor de psicología y estaba adscrito a conductismo. Argumentó que solo se puede estudiar el comportamiento que es visible y que cualquier cosa que suceda dentro de la mente es un concepto erróneo o irrelevante para la ciencia. Pensaba que el libre albedrío era una ilusión, porque el comportamiento es aleatorio o una reacción al medio ambiente. Su trabajo se convirtió en la base de la terapia conductual, los ejercicios militares y el adiestramiento animal. Ahora veremos el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo que desencadena una respuesta biológica se combina con un nuevo estímulo que luego da como resultado la misma reacción. El trabajo más famoso de condicionamiento clásico fue realizado por Iván Pavlov en la década de 1890. Durante este tiempo, Pavlov investigó mucho sobre los procesos digestivos de los perros. Un día durante su investigación, Pavlov notó que los perros comenzaban a salivar en presencia del técnico que normalmente los alimentaba. Se preguntó si el técnico era un disparador que estimulaba una respuesta asociada a la comida. Para averiguarlo, construyó un experimento que le permitiría medir la producción de saliva de un perro. Primero, sirvió la comida al perro. Luego, sirvió la comida mientras tocaba los sonidos de un metrónomo y repitió el proceso varias veces. Finalmente, retiró la comida y solo tocó el metrónomo. Los perros comenzaron a salivar en respuesta al metrónomo por sí solo. Pavlov concluyó
que si un nuevo estímulo estaba presente cuando se le daba comida al perro, entonces ese estímulo se asociaba con la comida y provocaba la salivación por sí solo. Cuando publicó sus hallazgos, Pavlov llamó a la comida un estímulo incondicionado, porque sus efectos en el perro no eran aprendidos. En cambio, desencadenaron una respuesta incondicionada, que sucedió de forma natural y completamente fuera del control del perro. El metrónomo es al principio un estímulo neutro. A través del proceso de emparejamiento repetitivo con la comida, el perro aprende a conectar los dos. Esto significa que el estímulo neutral se convierte en el estímulo condicionado y la respuesta a eso en una respuesta condicionada. También informó que 1. El aprendizaje se producía con mayor rapidez cuando el intervalo entre el sonido y la aparición del alimento era breve. 2. La saliva producida por el sonido difería en composición de aquella producida por la comida, lo que significa que la respuesta condicionada no era una réplica exacta de la respuesta incondicionada. 3. Si bien existen varias formas de condicionamiento, como el condicionamiento hacia adelante y hacia atrás, el condicionamiento clásico no puede crear un nuevo comportamiento ni usarse para el entrenamiento, sino que desencadena respuestas biológicas involuntarias. 4. Podemos deshacer casi por completo el condicionamiento. Esto sucede a través de la extinción, cuando presentamos repetidamente el estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces, ¿qué ocurre dentro del cerebro? Cuando un perro ve la comida, las señales de los ojos y la nariz estimulan el cerebro, que activa las glándulas salivales para secretar saliva para ayudar al perro con la digestión. Cuando un perro escucha un sonido, los oídos envían una señal al cerebro, mismo que toma nota, pero no tiene por qué activar algo. Cuando los dos diferentes procesos neurológicos se activan simultáneamente, se producen nuevas conexiones sinápticas entre el estímulo auditivo y la respuesta conductual. Con el tiempo, estas sinapsis se fortalecen, de modo que solo se necesita el sonido para activar el camino que conduce a la salivación. ¿Han escuchado la teoría del condicionamiento clásico? Te lo explico en un video. Diablos, otro archivo menos. Voy a tener que reiniciarla. Oye, Dwight, ¿quieres un Altoid? ¿Tú qué crees? Dwight, ¿quieres un Altoid? Ok. ¿Un Altoid? Claro. ¿Menta, Dwight? ¿Menta, Dwight? Sí. ¿Qué haces? Yo... ¿Qué? No lo sé. De repente tengo mal sabor de boca. Este es un claro ejemplo de la teoría del fisiólogo ruso Iván Pavlov. Este tipo de aprendizaje se trata de la asociación estímulo-respuesta. Pavlov hizo diversos experimentos con perro para tener una respuesta incondicionada de un estímulo que era totalmente neutro. Vamos al ejemplo de Jim y Dwight. El estímulo incondicionado sería la menta. Esto causa una respuesta incondicionada que es la salivación. Ahora, el estímulo neutro es el sonido de la computadora que en principio no debería causarle absolutamente nada a Dwight. Ahora, si asociamos el sonido de la computadora repetidas veces con la menta, esto causa una respuesta condicionada. Automáticamente Dwight, cada vez que escucha el sonido de la computadora, lo va a asociar con la menta y eso le va a causar la salivación. Si lo relacionamos con el día a día, aquí vamos a entender por qué algunas canciones nos recuerdan a algunas personas y nos causan algunas emociones. De igual forma con las comidas. Uy, esta comida me recuerda a mi mamá, a mi abuelita, o este perfume huele a tal persona y nos traslada a una situación que vivimos con esa persona. Y lamentablemente también este es el detonante de muchas fobias. Albert Bandura y el aprendizaje social. El aprendizaje por modelado, también conocido como aprendizaje por observación o imitación,
implica que aprendemos observando la conducta de los demás. Los demás influyen en nosotros y nosotros influimos en los demás. Esta verdad de sentido común la investigó y demostró Albert Bandura, profesor de la Universidad de Stanford y uno de los psicólogos más citados del mundo. El aprendizaje por imitación constituye el primer y más antiguo modelo de aprendizaje para todas las especies. Tanto animales como humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Esto incluye desde cómo alimentarse hasta la manera para comunicarse. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es y en qué consiste el aprendizaje por imitación. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, aprendizaje por imitación en los niños. Uno de los aspectos relevantes a considerar con respecto al aprendizaje por imitación es que se da impulsado por la curiosidad innata de los niños. Muchas de las conductas que se copian no surgen de decisiones conscientes. Ahora bien, el universo de atributos relativos a la conducta y los hábitos humanos que los niños aprenden y reproducen es extenso. Lo más importante son los vinculados al habla, a los hábitos, a las respuestas emocionales y a la conducta social. Aprendizaje por imitación vinculado al habla. Los niños aprenden indudablemente a comunicarse a partir de la imitación. Es tan real esta aseveración que los niños reproducen no solo la forma de hablar de los padres, sino hasta su tono de voz. Existen muchos casos registrados en los que los niños pueden no comenzar a hablar a la edad que les corresponde, como resultado de una falta de comunicación de los padres. De igual modo sucede por hablarles constantemente como bebés. Sin embargo, el aprendizaje por imitación en los niños, vinculado al habla, no solo incide en los primeros años del desarrollo, también estará presente desde que comienzan a comunicarse y hasta llegar a la edad adulta. Los niños pueden aprender a hablar de forma rápida, pausada, con tono de voz alto o bajo, con un marcado acento geográfico o a decir malas palabras como consecuencia de lo que escuchan en casa y en la escuela. Aprendizaje por imitación vinculado a los hábitos. El segundo tipo de aprendizaje que copian con frecuencia los niños se relaciona con los hábitos. Peinarse, comer a ciertas horas del día, bañarse, ser puntuales, ejercitarse, ser ordenados y colaborar son cualidades que se aprenden de manera muy sencilla. Obviamente, se da con tan solo imitar las acciones de sus padres en casa. De allí que se refuercen en todas las guías para padres la idea de que no basta con pedirle al niño que sea ordenado. Por ejemplo, efectivamente, él debe observar a diario esa conducta en los padres o individuos más cercanos. Aprendizaje de las respuestas emocionales y la conducta social. En muchos casos, los niños violentos o con tendencias depresivas simplemente recrean el ambiente que viven en sus hogares. Hay muchos pequeños, por ejemplo, que sufren de ansiedad producto de una respuesta emocional creada porque sus padres son personas nerviosas y están en constante actitud de alerta. Así, trasladan al niño una agobiante sensación de peligro. Para citar un ejemplo concreto, a menudo podemos notar cómo el trato que reciben las niñas por parte de sus padres es el mismo que luego ellas le otorgan a sus muñecas cuando juegan a imitar a las figuras de poder dentro de la casa. Por un lado, algunas niñas toman a sus muñecas y les gritan y castigan, otras les dan palmadas o están las que les hablan de forma cariñosa y sobreprotectora. Al revisar la conducta de las madres, quedó en evidencia que las pequeñas aprendieron una conducta social y la vincularon a respuestas emocionales partiendo exclusivamente de la imitación. Como podemos ver, los niños reflejan en su comportamiento lo que ven en su entorno. De ahí la importancia de los modelos a los que son expuestos. Para comprender esta teoría es importante mencionar que existen muchas teorías que hablan sobre los comportamientos violentos. Entre estas teorías se encuentra la de Sigmund Freud, quien creía que ver comportamientos violentos ayudaba a liberar la tensión y agresividad del observante. Albert Bandura decidió probar esta teoría de Freud y llevar a cabo el experimento de los muñecos Bobo. Este experimento buscaba demostrar que exponer a niños a la violencia los haría mucho más agresivos. Decidió experimentar con niños de preescolar, dividiéndolo en 3 grupos. Uno donde se le mostraba a adultos golpeando muñecos Bobo, otro grupo en donde veían comportamientos y actitudes no agresivas con los muñecos y un tercer grupo que no observó ningún comportamiento relacionado con estos juguetes. Como resultado, se dieron cuenta que los niños que fueron testigos de estos actos agresivos al estar frente a los muñecos comenzaron a golpearlos y a lanzarlos. Los que no presenciaron estas actividades violentas simplemente no lo hicieron. En su lugar, jugaban con los muñecos. Este experimento ayuda a demostrar que los niños aprenden por medio de la observación y a partir de este estudio se desarrolló la grandiosa teoría
del aprendizaje social. Las 4 etapas de esta teoría son las siguientes. La primera es la atención del aprendiz. Esta debe de estar enfocada hacia el modelo. De no ser así, se interrumpirá el aprendizaje. La segunda etapa es la memoria. El individuo debe retenerlo para después ejecutarlo. La tercera etapa es la reproducción. Se pone en marcha la conducta y la persona debe ser capaz de imitar ese comportamiento, no necesariamente igual, pero sí llevarlo a cabo. La motivación. En esta parte es fundamental conocer qué llevó al individuo a hacer esa conducta, qué quiere lograr imitándola. Quizás quiera llegar al mismo estado de su modelo. Hay diferentes tipos de motivos: recompensa castigo pasado, recompensa castigo prometido y recompensa castigo vicario. Recompensa castigo pasado. Cuando hemos hecho una conducta y recibimos algo bueno a cambio, volvemos a reproducirla si hay la misma recompensa. Recompensa castigo prometido. Son las expectativas de lo que se pretende conseguir. Y recompensa castigo vicario. Lo que hemos visto que consiguió el modelo del que aprendimos.